Bienvenidos a News 24, el magazine de noticias y análisis en español. Mi nombre es Carlos Gurovich y conmigo en el estudio, como siempre, Damián Pachter. Damián, hola. Dame los titulares. Israel reconoce haber destruido en 2007 un reactor nuclear sirio. Rutas peligrosas, camellos, vagabundos y cómo se prepara Israel para enfrentar a un posible tsunami. En Jerusalén se celebró el Congreso Anual de Kabbalah. Y ahora vamos con nuestra editorial. Anoten la fecha, 4 de abril de 1984. 1984 es una novela escrita por George Orwell que introdujo los conceptos del Gran Hermano, de la policía del pensamiento y la neolengua, idioma que deforma las palabras para que no sean pensadas. 1984. Winston Smith trabaja para el Ministerio de la Verdad. Se encarga de revisar las noticias y modificarlas para que sean publicadas, o sea, fabrica fake news. Pero él se siente un individuo pensante, acto no permitido y vigilado por el Gran Hermano y sus tres famosos lemas. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Winston conoce a Julia, se encuentran y entablan una relación amorosa prohibida. A su vez, un dirigente del partido le proporciona secretamente material subversivo para su lectura. Winston cree en la posible resistencia y confía en que lo único que no podrán arrebatarle jamás será la libertad de pensar. Lo que piensa lo vuelca en un diario que comienza a escribir el 4 de abril precisamente de 1984. En un encuentro con Julia, ambos son arrestados. Winston es torturado y durante el proceso en el que él es juzgado, sus ideas acerca de realidad y la libertad son cuestionadas. As we all know, the biological and social stimulation of the family leads to private reflection outside party needs. Loyalties which can only lead to thought crime. There is truth, and there is untruth. Is the freedom to say 2 + 2 equals 4. Strength and youth are sacrificed. There are thought criminals who maintain that resistance is not real. Believe me, Winston, it's very real. A brotherhood from the age of the thought police. 30 to 40 group, take your places, please. You knew this would happen, Winston. The individual is only a cell, Winston. Después de ver el tráiler de la película de George Orwell, para reflexionar, las comunidades judías de todo el mundo celebran Pesaj. Recordamos el momento de la salida de la esclavitud en Egipto hacia libertad bajo el liderazgo de Moisés. El libro del Éxodo relata el deseo del pueblo judío a no estar sometido a ningún gran hermano y a vivir en libertad. Pesaj como concepto es el antídoto para un mundo que en el siglo XXI parece estancado en 1984. Les deseamos Hag Sameach. Hag Sameach. Cuando regresemos de la pausa, Israel reconoce haber destruido en 2007 un reactor nuclear sirio.
Seguimos con News 24, el magazine en español de i24 News, y ahora Medio Oriente e Israel, y con nosotros en el estudio Yaniv Azulay. ¿Cómo estamos, Yaniv? Muy bien, gracias. Yaniv, hoy no dónde empezamos, sino cuándo. Hoy empezamos en el 2007. En una acción un poco extraña, el gobierno israelí ha reconocido haber atacado un reactor, una construcción de un reactor nuclear en el este de Siria, lo cual había sido construida con ayuda de Corea del Norte. Más de 10 años atrás, Israel lanzó el ataque hacia esta construcción y el reactor, que ya casi era operacional, fue completamente destruido. Y hoy, 10 años después, Israel ha asumido la responsabilidad, lo cual toda la región y todo el mundo más o menos sabía, hoy ya es oficial. Todo esto y mucho más en el informe de Shai Ben-Ari. This grainy black and white footage is the first video ever to be released of an airstrike on a Syrian nuclear reactor destroyed more than 10 years ago. The Israel Defense Force is now officially admitting for the first time that it carried out that strike, codenamed Operation Outside the Box, on the night between September 5th and 6th, 2007. The target was a reactor being built at Al-Kibar in the Deir ez-Zor region of eastern Syria. Nearly complete at the time, it was set to become operational just 3 months later. The current Israeli Chief of Staff, Lieutenant General Gadi Eisenkot, was head of Northern Command at the time. This was actually the most significant Israeli strike in Syrian territory since the Yom Kippur War. The Israeli intelligence community had been monitoring the site for 2 years. 8 F-16s took part in the mission, which was deemed successful. The Syrian regime of Bashar al-Assad quickly cleaned up the site following the strike, doing its best not to draw attention to the target. Amikam Norkin, today commander of the Israeli Air Force, was head of IAF operations at the time. The concern of exposure was real, and I think we all realized that exposure could lead to the reactor being activated ahead of schedule, meaning we could no longer strike at it. Therefore, only few people on the staff were fully in on the secret, with many others only partially aware. They didn't know the target, they didn't understand why, and in every flight squadron you had only one pilot who was the contact person. The rest were only exposed to the target hours before the operation. There was a low probability of the attack leading to war. For me, even a 15%, 20% chance, that's a lot. Israel had just been through a war against Hezbollah a year earlier. In a way, the more complex part was preparing the Air Force for war, 1 year after a war, with the Air Force not really understanding why it needed to do that. This was all happening under a cover story. The strike did not lead to war, nor to any Syrian military retaliation against Israel. Though the Israeli military has remained silent until now, other sources have confirmed the attack in the past, including former U.S. Secretary of State Condoleezza Rice, quoted in a diplomatic cable released by WikiLeaks from April 2008. We discussed policy options with the Israelis, but in the end, Israel made its own decision to destroy the reactor. This decision was made by Israel alone. They did not seek our consent. Nonetheless, we understand Israel's decision. Rice also added, "We believe, based on strong evidence, that North Korea assisted Syria with the reactor at Al-Kibar." Today, when we look at the Middle East, we understand how influential this operation was and how it changed the reality on the ground. Just imagine if there was a nuclear reactor in Syria today, what kind of situation we would be in. Shai Ben-Ari, i24 News. Yaniv, la pregunta es ¿por qué ahora Israel se hace cargo de este suceso? Dos razones. La primera, quiero hablar de la presión que la prensa ha estado dando en los últimos 10 años. En los últimos 10 años se reunían miembros de la prensa, cada vez más miembros y más miembros, con la censura militar, y cada 6 meses las cortes decían no, no pueden, no, no pueden. ¿Qué cambió, después de 10 años? Que el ex primer ministro del 2007, Ehud Olmert, y el ex ministro de Defensa del 2007, Ehud Barak, los dos ahora están escribiendo sus memorias. Y se puede decir que también el ex primer ministro está escribiendo su memoria, en la cual la escribió en la cárcel y le ha dedicado un capítulo entero a todo este tema. Entonces, parece que la presión venía por ambos lados, por la prensa y por estos dos ex oficiales. Ahora, el que tuvo que dar el sí
es el ministro de Seguridad de Israel, de Defensa, a Víctor Lieberman. Al principio él parecía estar muy contento de haber dado esta noticia, parece que hoy ya lo está lamentando. Y hay una especie de guerra interna ahora respecto al crédito del ataque. Totalmente, esto lo llamamos la guerra del crédito. Estamos hablando del ex jefe de inteligencia y el ex jefe militar y otros ex jefes, están todos combatiendo el uno enfrente del otro. ¿Quién es el responsable? ¿A quién se merece el premio? A mí lo que esto me pone un poco molesto, porque yo creo que esto fue un esfuerzo de muchas personas y no hay una persona a la cual decir, vos fuiste el que logró este logro. Fueron muchos. Algo típico de cualquier país democrático en el cual sus oficiales intentan después utilizar estas cosas para llegar a cargos mayores. Bueno, vengamos ahora un poco más cerca a Israel, la Franja de Gaza, un hecho muy inusual, el cual involucra a un empleado del consulado francés. ¿Podés contarnos qué pasó ahí? Esto es una de las historias más raras que he cubierto en este año que estoy como su corresponsal. Estamos hablando de un empleado del consulado de Francia en Jerusalén, el cual recibía $7.600 para llevar armas, para transportar armas de la Franja de Gaza a Cisjordania. Estamos hablando de un empleado oficial del consulado con chapa diplomática. Todo esto en el informe de Elon Levy. This is Roman Frank, a French consulate driver charged today in Israel with smuggling weapons to Palestinians. Prosecutors believe this French national took bribes to smuggle weapons from the Gaza Strip to Palestinians in the West Bank using a consular vehicle. He exploited his status as a consular official and the consular car he drove to avoid security checks at the border crossing. Israel's internal security services, the Shin Bet, believe Frank made 5 transfers of weapons, transferring 70 pistols and 2 assault rifles. They say he received the weapons from a Palestinian employee of the French Cultural Center in Gaza and then gave them to a West Bank Palestinian who sold them on to arms smugglers. 5 Palestinians have also been charged with arms offenses, including an East Jerusalem Arab who worked as a security guard at the French consulate in Jerusalem. Frank is accused of taking a cash bribe of $7,600. The accused are charged with several arms offences, including importing, trading, transporting and possessing weapons. And Roman Frank has also been charged with fraud under aggravated circumstances. Defense attorneys for the Palestinian suspects say they deny allegations and any confessions were made under duress. The investigation used extraordinary means, harsh physical means including isolation and physical pressure in certain cases. We'll ask to strike out any confession made during interrogation. Today, a Beersheva court extended their remand till a hearing in late April. The Israeli and French governments are both watching the case closely, both hoping this alleged abuse of consular immunity is a fluke and not a model to be copied. Elon Levy, I24 News. Yaniv, ¿cuáles fueron las reacciones internas? Por parte de Israel y por parte de Francia intentan evitar una crisis diplomática. Israel está buscando qué hacer con estos privilegios diplomáticos que tienen estos empleados, porque parece que después de vamos a ver otros. No lo puedo asegurar, pero me parece que estamos viendo un nuevo sistema. Por la parte francesa, ellos también intentan disminuir las llamas. Los dos miran el caso muy severamente y los franceses quieren que el juzgado israelí decida y solo ahí ellos van a intentar pedir la extradición. Muchas gracias, Yaniv. En el próximo bloque, Israel Freiman, artista visual, pinta murales y realiza obras de arte a cielo abierto. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros. News 24 en español en I24 News. Israel Freiman es un artista visual de origen chileno que hizo Aliyah hace 4 años junto a su mujer y a su hijo que tiene 6 años. Con 30 años de experiencia en arte, ejerció como académico en universidades chilenas por 20 años. Se ocupó de arte, de arquitectura, de diseño y también fue secretario regional en el Ministerio de Cultura de Valparaíso. Y hoy está con nosotros en el estudio. Bienvenido, Israel. Gracias por estar con nosotros. Contanos un poco acerca de tus trabajos en Chile, en Valparaíso y del proyecto del Museo Abierto. Comencemos por trabajos que hiciste con edificios muy viejos que fueron como renovados. Sí, nosotros, un grupo de artistas que éramos profesores de la Universidad Católica del Paraíso,
nos propusimos reconstruir salvar, se podría decir, un cerro específico que tenía buena vista, que estaba cerca del centro, y entre arquitectos, urbanistas, pintores y en general poetas incluso, decidimos tomar algunos muros y ofrecerlos a algunos artistas, para que estos artistas gratuitamente pusieran sus diseños en los muros, en el fondo. Se invitó a los alumnos de la universidad a los cuales querían participar, porque eran alumnos que no eran artistas, eran alumnos, por ejemplo, de medicina o de diferentes carreras de periodismo, de antropología, que nosotros como profesores les enseñábamos cómo pintar. Entonces para ellos era muy Contanos muy un poco, feliz. ¿qué es lo que estamos viendo, por ejemplo, en esta imagen? Este es un mural de un famoso pintor que vivió mucho tiempo en Nueva York, que se llama Mario Toral, y él hizo una especie de los barcos mirados desde abajo en la bahía. Es notable saber que anteriormente la calle no tenía todos estos escalinos, entonces era como una caída de agua, la municipalidad preparó todo el lugar y fue como enriqueciendo todo el lugar a partir de presupuestos que no son bajos, que son $3 millones para todos los suelos, en general las escaleras, los muros y todo, a partir de nuestros primeros brochazos simples. O sea, vos hiciste también un mural que tiene que ver con Rabin. Contanos un poco acerca de ese trabajo. Bueno, así como nos pasó a todos en el mundo, yo estaba viendo televisión y de repente aparece la noticia. Entonces, y estaba diseñando en la mesa del estudio y cambié completamente el diseño. Y hice este diseño, donde aparece abajo Rabin en amarillo. Hay simbología judía, cierto talitot, tefilim, está escondido también por ahí un arcoíris con una menorá, un degel Israel. ¿Y quién fue que participó de la inauguración de este mural? Bueno, tuve la suerte que a través de Lea Rabin, la viuda, me acercó a Shimon Peres y Shimon Peres pudo inaugurarlo. Sí. Ajá, ahí te vemos entonces con Shimon Peres cuando inauguraron el mural. Claro, hace unos años atrás. Y nos contaste también que Lea Rabin te mandó una carta. Sí, Lea mandó una carta y varias cartas y varios fax también. ¿Qué decía la carta? Que cuando ella iba a ir a Argentina le gustaría pasar a ver el mural que yo hice en honor a Yitzhak Rabin. Así que... Consulta, Israel, antes de todo, si tendrías que definir tu inspiración en cuanto a pintor, ¿de quién te inspirás? ¿Quién sería esta persona? ¿O cuál es tu influencia artística, por así decirlo? Mi influencia artística viene de Francisco Méndez, la B, que es mi profesor desde tercer año de universidad y después ya pasamos a ser socios y fue con el que hicimos este museo a cielo abierto. Mostrarnos a ver un poco el libro, ¿cómo es? Es un libro de 200 páginas de colores, con murales va mostrando el recorrido que se hace de los murales. A ver, levantalo un poquito, así vemos. Ahí va. A ver, tenemos unas imágenes que nos enviaste y contanos entonces del Museo de Cielo Abierto de Valparaíso. Perfecto. El Museo Cielo Abierto de Valparaíso es una iniciativa que se hizo por parte de los pintores, ¿cierto? Y los arquitectos. Conseguimos el muro, como les dije antes, y empezamos a preguntar a los vecinos cuál era el muro que más les favorecía. Y después a los pintores, y los pintores hicieron su recorrido. Ahora, la diferencia importante de cualquier cantidad de murales que hay en el mundo es que esto se define primero como un recorrido. Hay un recorrido que se recurre. O sea, la gente va avanzando y a medida que va avanzando, las paredes están como si fuera una obra de diseñadas arte. para que sea como una sala de un museo. Ajá, por eso el museo a cielo abierto. Y lo importante es que a partir de que el mural llega al lugar, el vecino lo cuida. Y si hay alguien en la noche que quiere rayarlo, ya empieza a llegar después la seguridad ciudadana, la policía, hay mayor resguardo, las casas suben de valor. O sea, hay muchas cosas que van en plusvalía del lugar. Llegan restaurantes, después llegaron escuelas de cine. O sea, la comunidad se ve involucrada y ve al museo como parte, que ellos son parte de ese museo. Claro, esas son sus obras, que le permite salir de su casa y ver algo que no tiene acceso en otra parte. Te quería preguntar precisamente por algo que mencionaste recién. Hablaste de que por la noche vienen personas, me estimo que estás refiriendo a grafitis y tienen que pelear contra eso. Tenemos que pelear, sí. Tuvimos muchas veces que reconstruir murales porque en un tiempo, cuando nosotros lo empezamos a hacer en los años 90, el graffiti no era tan fuerte, que algunos murales quedaron un poco bajos. Entonces ya después empezamos a hacer murales con unos 3-4 metros, ahí partía el mural hacia arriba.
Entonces, sí, tuvimos que... pero el mismo vecino después se fue, si sentía algo, prendía la luz, le tiraba agua, o sea, hay muchas anécdotas. Vimos entre las fotos que nos enviaste una donde se ve una vista de Valparaíso y hay una casa que tiene un Magued David Adom. Ahí la estamos viendo. Contanos brevemente qué hace esa casa ahí con ese Magued David Adom. Es muy... No es una sinagoga, pero hay muchos lugares que se identifican con el judaísmo. ¿Ah? Y hay incluso hay una menorá de piedra en ese mismo cerro. En Valparaíso hay varias cosas que tienen que ver con la simbología judía. Sí. Pero es un lugar que es de origen, digamos, la comunidad judía en Chile. Hay muchos. Nosotros tenemos, yo participé 10 años en la sinagoga de Valparaíso, claro que sí. Sí. Bueno, vamos a seguir en el próximo bloque conversando con Israel Freiman acerca de su tarea como artista y sus proyectos que ha comenzado a desarrollar ahora que vive en Israel. No se vayan, que ya seguimos conversando con él en News 24 en español. Seguimos en News 24 en español y hoy con un invitado especial, Israel Freiman, que es artista y se dedica a hacer murales y que hace 4 años hizo Aliyá y está viviendo en Israel ahora y ahora trabajando también en el tema de los murales en Israel. Contanos de los proyectos que estás desarrollando o que ya hiciste también. Como lees. En Tel Aviv, empecemos en Tel Aviv. En Tel Aviv, mira, hay unos murales que yo empecé donde estudié aquí en el Ulpan Gordon, en Tel Aviv, muy cerca de la playa. Y el Ulpan es, para aquellos que no saben, es el lugar donde aquellos que migran hacia Israel muchas gracias, claro, aprenden el hebreo. Entonces, en ese lugar donde todos intentamos aprender hebreo, hicieron unas remodelaciones y había unos muros de cemento que estaban muy feos en el fondo. Y yo les ofrecí que yo soy un muralista, vengo llegando de Chile, así que si ustedes quieren algún mural, sí, perfecto, y calzó todo bien. Y te dieron para hacerlo. Y quedaron muy contentos con el resultado. Sí. ¿Puede ser que el resultado del mural en el Ulpan Gordon es resultado de tu frustración con el hebreo? ¿Te inspiraste? También. ¿Te la sacaste contra...? Muy bien. Tenemos ahí un edificio verde. Bueno, este es un proyecto ya de un cliente que me llama un amigo desde Nueva York, que por favor me haga cargo de un cliente, porque él volvió a Nueva York, y yo fui a ver el mural y en realidad me entusiasmó desde el primer momento que lo vi, pues tiene un tamaño como los murales que yo hacía en Chile, 8 pisos de alto, 7 pisos de alto, este es 5. ¿Y qué es lo que vemos, ese hombre pensando? Sí, es una ilustración que tiene que ver un poco con la frase que dice en el fondo, de Bernard Shaw. ¿Qué es lo que dice? Dice que la propiedad es un robo organizado. Es muy fuerte. Algunos me dicen que soy comunista, pero bueno, vamos avanzando porque esto es gráfica y no se ve en Israel otras cosas así como esta. No. Ahí te estamos viendo pintando el hombre verde. El hombre, sí. Explícame, Isabel, para aquellos que no nos dedicamos a la pintura, ¿cómo empezás? ¿Cómo planificás un mural? ¿Cómo se empieza? Es una estructura enorme. Sí, mira, uno tiene varias cosas que tener cuidado, porque por ejemplo el mural es casi como un árbol que se planta en el desierto. Entonces tú no puedes interrumpir algo bello que es el desierto y plantar un árbol tremendamente grande o muy chiquitito. Hay cosas que hay que ir midiendo con las dimensiones, con los colores, para que no afecte, hay una medida para que no afecte, pero tampoco para que esté ausente. Entonces hay muchas cosas que, siendo que el mural sea figurativo como este o abstracto, y después vienen los colores, fuera del tamaño vienen los colores, o sea, no pueden haber colores que sean tan llamativos que afecten incluso a la movilidad del auto, que puede producir problemas. Distraigan. Claro. Entonces hay muchas cosas que uno dice, ay, qué bonito el mural, pero no sabe cuál es el cálculo pictórico que hay detrás de todo eso, en el fondo. Justamente, mi pregunta iba más dirigida al proceso creativo. ¿Te sentás en tu casa y empezás a hacer sketches? Claro, esa es la manera en general, sí. Uno lee el artista tiene... Yo me prendo un puro, me tomo un whisky, me como un chocolate bitter, escucho Mahler y me leo un libro y de repente ahí aparece una idea. Entonces ahí voy. Contanos un poco, también hiciste un trabajo en Jerusalén. Sí. Contanos un poco acerca de ese trabajo, de dónde vino la inspiración y
¿Qué es lo que estamos viendo? Claro, mira, esta es una compañía de energía solar. Como tú puedes ver, se ven paneles ahí atrás del dibujo. Ajá. Entonces yo fundí dos cosas. El dibujo lo hice justamente durante una clase. Yo participo de Kabbalah La'am. Y a las 3 a las 6 de la mañana tenemos clase, y ahí yo estaba haciendo mi dibujo, y este dibujo, que significa la conexión entre las personas, los amigos, fue lo que lo agrandé y lo puse en este panel, donde los clientes en este minuto querían también que tuviera la historia, personajes. Bueno, los personajes icónicos, ahí yo reconozco a Albert Einstein, a Golda Meir, a Herzl, y Golda Meir está saludando ¿a quién? Está saludando a un presidente en África. Resulta que cada uno de ellos, viene después una leyenda abajo, habló acerca de la energía solar, incluso Herzl. Al fondo está Ben Gurión, que ya se sabe que habló de la energía solar. Ya lo vemos haciendo su famosa pose de yoga. Exacto. Entonces, este es un material especial que yo descubrí, lo busqué mucho en Chile, pero aquí por lo menos lo encontré y lo imprimen. Entonces es un aluminio que yo lo meto en una impresora de 5 metros de largo, y ahí se va imprimiendo, y después yo lo retoco en general y todo. ¿Por qué no pinto directamente al muro? Porque los muralistas en general en el mundo ya no estamos pintando directo al muro, porque los muros tienen mucha humedad, sales, y esa pintura dura 2 años y se cae. Entonces ahora, con esta técnica muy moderna en el fondo que la encontré acá, Entonces, lo que vos haces es imprimir sobre una lámina especial, que luego es como adosada al mural, y de esa manera evitás que el mural se deteriore y que la pared se conserve, y que el desgaste natural que tienen los elementos no causen daño ni al mural ni a la pared. Exacto, sí. Se va pintando. Hoy en día se por está partes. haciendo más así. Hay gente que todavía pinta, pero nosotros sabemos que pintar 2 años y ya no aguanta, porque todos los muros detrás tienen baño, tienen cocina, tienen humedad, tienen agua. Yo te quiero preguntar, lo que estamos viendo es, ¿están colocando los paneles solares ahí? No, esos son, justamente yo lo hice como imitación panel solar. Porque realmente parece un panel solar. Si tú te acercas lo ves como un panel solar. Ese es mi estudio en Petah Tikva, y donde voy con mi panel bajándolo, ya está listo para transportarlo. Y ahí lo están instalando. Nos comentabas antes que también querías desarrollar un proyecto de Open Sky en Jerusalén. Esa es la idea. ¿Cuál sería el proyecto y cuáles son las dificultades para desarrollarlo? Mira, el proyecto parte esta era la iniciativa, ¿cierto? En este sector de Talpiot hay gente que trabaja para la Corporación Cultural Eden, específicamente Guy Shackett, que me invitó a través de Alex Goldberg, que es un pintor mexicano, que ahí estoy empujándolo para que pinte murales conmigo. Entonces, ya por sí México tiene un gran pasado de muralistas. Por supuesto, y él pinta muy bien. Así es que hay que conseguir otros muros que ya los tenemos vistos, los estamos cotizando, porque quieren que Talpiot agarre el sistema del Museo Cielo Abierto, o sea, de que a partir de unas pinturas, ¿cierto?, la plástica, ya después vengan restaurantes y cambie un poco hacer una especie de polo cultural. Exacto. A partir de la creación del modelo que vos implementaste en Valparaíso, del museo abierto en la ciudad. Claro. ¿Cuáles son las dificultades para implementar esta idea? Los permisos, sí, son permisos particulares. Por ejemplo, si es una pared municipal, la municipalidad es la que está apoyando. Pero si hay una parte de la muralla que es privada, la dificultad sería que no, por ejemplo, dijeran que no les interesa. Que no lo permiten. Claro. Entonces hay que buscar otra. Sí, perdón. Una consulta a modo personal. Si te tendría que preguntar cuál es la misión que tenés como artista, según cómo la ves vos, ¿cuál es tu misión en este mundo como artista? Yo soy israelí ahora, entonces yo tengo que proponer lo máximo y lo mejor y la visión más potente que exista desde mi punto de vista abstracta para poder entregar al mundo. Entonces tiene que ser tecnológico como lo es tiene que ser potente artísticamente, dejar un mensaje, tiene muchas variables que el artista quiere entregarle al público. En el fondo, a mí me gustaría estar incluso, como mi tarea filosófica, estar dentro del cuadro, hablando casi... Saliendo de la pared, para convocar a la gente. Y eso es lo que uno hace como artista. El artista en realidad intenta estar siempre ahí respondiendo porque es abstracto. El figurativo se pierde un poco, porque el figurativo uno ve lo que tiene que ver y listo, pero el abstracto tú puedes imaginarte lo que tú, o a diferencia de todos, quieran. Y si tendrías la posibilidad de elegir
un mural en donde sea en Israel, en cualquier ciudad, ¿dónde la elegirías? Si podrías elegir cuál. Esa me gusta. No, esa sería buenísimo. No, yo no lo haría. No, pero la verdad es que... Puedo pensar al menos de 1 o 2 problemas que podríamos tener con él. Pero estaría buenísimo tener... Es bueno el chiste, pero lo que pasa es que Jerusalén tiene muchas cosas con las piedras y una ciudad luz con eso. Es difícil trabajar pintando encima de la piedra, por eso nosotros escogemos muros que no son de piedra y que no representan todo lo que representa Jerusalén para no tener ese problema. Tenemos un segundo para que nos digas, ¿esto tiene apoyo financiero o hace falta...? Tiene por el momento apoyo financiero, pero siempre para que las cosas salgan más fuerte, más mejor, no sé. Se necesita una auspiciadora. Nosotros conocemos un chileno que viene bien seguido, lo invito, es amigo de la colonia, Leonardo Farcas, a ver si se interesa. Le vamos a mandar un mensaje, le vamos a mandar el programa para que lo mire a Leonardo Farcas. Israel, muchas gracias por haber estado con nosotros y te deseamos el mayor de los éxitos. Y cuando regresemos, nos quedamos en Israel con rutas peligrosas, camellos vagabundos y también cómo se prepara Israel en el caso de que tuviera que enfrentarse con un tsunami. ¿Nos ponemos los salvavidas, Damián? Yo no, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en News 24 en español. Elon Levy es un corresponsal todoterreno y hoy lo tenemos por primera vez en nuestro estudio y nos va a comentar sobre sus investigaciones en el Negev y en el mar Mediterráneo. Elon, muchas gracias por estar con nosotros. Elon, Israel tiene un problema, hay accidentes de tránsito que vinculan a camellos en la zona del sur, en el desierto del Negev. Y la Knesset, el Parlamento israelí, está buscando una solución a través de una ley. ¿Qué propone esta ley? Por ahora no hay una ley, hay una propuesta de ley. Están ocurriendo accidentes de tránsito en el Negev con camellos porque los dueños les dejan desviarse en el Negev y por eso llegan a las calles. Según los legisladores, hay que hacer a los dueños criminalmente responsables de esos accidentes para que asuman responsabilidad sobre sus animales. Y creen que la única manera es poner un microchip debajo de la piel de cada camello para que la policía sepa a quién pertenecen y así prevenir los accidentes. Camels, fun to ride, tragic to ride into. Israel's desert roads are the site of recurring traffic accidents caused by wandering camels. Police receive 1,000 complaints every year of camels on the roads. Sometimes those accidents are fatal. Cars are made to sustain impact either in the front or the rear, but they're not made to sustain impact from above. Because a camel is so tall, when you hit a camel, it falls onto the roof of the car and crushes everyone who's inside. Israeli lawmakers are debating a bill they hope will stop the carnage. The plan to register every camel with an electronic microchip under its skin. That would make the owners easily identifiable and force them to take responsibility for their wandering herds. The way to make the owners take responsibility is to make them criminally responsible. So if a camel endangers traffic, or even worse, is involved in an accident, the owner will be prosecuted for a criminal offence. Unfortunately, camels who were involved in accidents, the owners of the camels came to the scene first, cut off the camel's ear, and no one was held responsible. But the Bedouins are still against the bill. They say accidents are a symptom of a bigger problem affecting their community, the lack of recognized grazing land for their 4,000 camels. If they don't give us grazing lands, there will be accidents. I can't keep the camel tied without food for 24 hours. If he cuts himself loose, he goes wild looking for food. He's not looking out for oncoming cars. And Arab lawmakers say the solution is to officially support camel breeding. The solution is to allocate grazing land for the camels and then fence it off and keep them far away from the roads. The NGO behind the bill is the right-wing group Regavim. It's also campaigning against the Bedouins' claims to vast tracts of the Negev. Regavim says this demand is unreasonable, especially in such a small country.
The bill passed its first reading by a wide margin with cross-party support, with only the Arab Joint List and the left-wing Meretz party against it. But Bedouin camel owners are vowing that if the law passes, they'll resist its implementation. So even if the bill passes its final hurdles, Israel won't be over the hump just yet. Eilon Levy, I24 News. Eilon, los beduinos reclaman tierras para pastoreo y hay una ONG, Regavim, que se opone a ello. ¿Por qué? Los beduinos dicen que los accidentes son un síntoma de la falta de terrenos para pastoreo en el Negev. Entonces dicen que si no tienen terrenos para pastoreo, los camellos tienen que irse a buscar comida y después los coches chocan con ellos. Por otro lado, la ONG Regavim se opone a eso porque dice que Israel es demasiado pequeña para... ya que creen que los camellos no son más que un pasatiempo. Pero siendo realistas, Regavim tiene una agenda política derechista. Lucha contra las demandas de terreno y construcción ilegal solo por la parte de los árabes y tenemos que ver su iniciativa en contexto. Bueno, ahora nos venimos a la costa, del Negev venimos a la costa. Israel tiene señales de emergencia para casos de tsunami. ¿Por qué tenemos que estar preocupados, Eilon? Sí, porque es perfectamente posible que Israel sea víctima de un tsunami. Sabemos por la historia que ocurren tsunamis en el Mediterráneo provocados por terremotos en el mar. Un gran tsunami es muy raro, pero ha ocurrido en el pasado y cuando vuelva a ocurrir y golpee la costa, tiene el potencial de ser catastrófico. Could Tel Aviv be hit by a tsunami? It sounds unthinkable, but Israel believes it's a question of when, not if. All along the coast, these signs are warning people where to run in case a tsunami hits the coast. I24 News set out to investigate. It will happen. I don't know when, I don't know where. For certain, it will happen. A tsunami in Israel is what's called a low-probability, high-impact event. Unlikely to happen in our lifetimes, but it'll be devastating when it does. Israel is preparing for waves of up to 5 meters, which could flood Israel as far as 1 kilometer inland. The height of the wave is not the big issue here. It's the length of the wave. Tsunami wave could reach to 100 kilometers, 150 kilometers. So, it's like the whole sea raises and, go on the coast. According to the Israel Geological Survey, an extreme tsunami would flood the entire Tel Aviv beach together with all its seafront hotels. The Yarkon River would burst its banks, flooding the entire Tel Aviv port area. A whole chunk of South Tel Aviv would be flooded as well. The Sde Dov airport would be underwater, and so would Jaffa Port, together with the I24 News studios. Up north in Haifa, a tsunami could engulf the railway line along the coast and wash away cars on the coastal road. Haifa port would be submerged and the old city of Acre would be underwater. The large waves could go on for 6 hours or even longer, every half hour or so. But even after the waves calm down, there would be powerful currents on the coast that could capsize boats. The whole thing easily lasts half a day or a whole day. But scientists believe the biggest tsunami ever in the region was 9 meters. Authorities are taking no chances, warning people to run to higher ground. Israel is readier than we used to be, that's for sure. We're not there yet. Thanks to Israel's volatile security situation, its people are used to running for shelter during times of emergency, and that preparedness could serve them well in case of a natural disaster. Eilon Levy, I24 News. Eilon, I24 está en la costa. ¿Tenemos que estar preocupados, preparados? Sí, pero si sobrevivimos tendremos un excelente reportaje. Bueno, haremos la nota con los salvavidas puestos ahí filmando. Yo no le tengo miedo a los Mucha suerte. Muchas gracias por habernos acompañado. Cuando regresemos, 2 eventos internacionales que están en Israel. La 6ª edición del Fashion Week, la Semana de la Moda, y el encuentro anual de Kabbalah. Cerramos este programa de News 24 en español con 2 eventos internacionales que tuvieron lugar en Israel. En Tel Aviv, la Semana de la Moda, y en Jerusalén, el encuentro anual de la Kabbalah.
Con más de 30 marcas de renombre internacional y diseñadores que dan sus primeros pasos, la sexta Fashion Week en Tel Aviv nos puso al último grito de la moda. It's Israel's biggest fashion event. At Fashion Week Tel Aviv, over 30 fashion designers and brands show off their collections, including names such as famed fashion designer Doreen Frankfurt. And for the first time ever, this year's event aimed to introduce a different beauty standard, featuring models on the catwalk of different sizes, ages, ethnicities, and religions. At the event, emerging designers who were the winners of a national lottery competition were featured in an upcoming designers fashion show. One of them, menswear fashion designer Ariel Bassan, drew his inspiration for his collection from American minimalist artist Sol LeWitt. His way of thinking and the way that he conceptualizing his work was very much my inspiration for this collection. Another artist featured in the upcoming designers fashion show, Adi Benjo, who says her inspiration for the collection came from packaging techniques. What I designed and planned is actually an essential pieces wardrobe for a woman that works and needs to feel comfortable with my clothing, but still very chic. I'm here backstage at Fashion Week Tel Aviv, where after months of hard work, final preparations are underway for the upcoming designers fashion show. And just like that, the designers showed off their fashion collections. Fashion Week Tel Aviv officially wraps up on March 13th. Erica Jackson, I-24 News. Anualmente en Israel, participantes de todo el mundo arriban al Congreso de Bnei Baruch. Desde 65 países diferentes, los seguidores de la Asociación de Kabbalah Universal estudian, aprenden juntos con la esperanza de poder conectarse verdaderamente unos con los otros. Kabbalah is an ancient mystic belief that began in Judaism. In modern times, the practice has become an international part of mainstream society, with many followers beginning to look back at the old teachings. While I was in Australia, I was just searching for something spiritual. I'm actually an accountant by profession. It's quite a boring job, as you can imagine. So I wanted to see something, if I could find something a bit more fulfilling. Kabbalah is to lekabel, to receive. I find that a challenge in my life. I do want to learn the art of receiving. Every year in Israel, participants from around the globe come to Bnei Baruch's Congress. From over 65 different countries, followers from the Universalist Kabbalah Association study and learn together with the hopes of making a true connection. The common denominator between all the participants here is that they're driven by a search for something more that they found in this life, more in that they found, in the material world, more than money, more than a good job, more than a family. And I think they find that here. They find this meaningful connection. They find an answer to this burning question they've had in them to find true meaning in life. The three-day event is not only about lessons. Special activities are organized for participants to bond and unleash their inner emotions. The experience is always above what you imagine, because it's obviously something that you can't describe and can't predict. Congress is a very special moment because spirituality is like any feeling. It happens between people. Just like love, compassion, all these feelings happen amongst people. It's very hard to express it in words, but it's very, very emotional. You have shivers, and sometimes you have tears. You get very, very excited. Congresses like this one have been happening around the world for over 20 years. And the Bnei Baruch followers say each one is a truly unique experience. So this is my third time coming to the event. I'm very impressed each year by year. This year, I think I'm here to learn love and connection. They came here to connect. They came here, to feel the love that we have to one another. We are building it together. We are doing it together. And it's a very good chance for everybody to feel something which is not from this world. This is something different. You feel something in your heart which is completely different from everything you've ever felt.
In today's world, Kabbalah comes in many shapes and sizes, each seeking to interpret the mysticism of life and religion. And believers at B'nai Baruch's conference work towards just that, while forming deep connections with themselves and new friends from around the world. Esto es todo para esta emisión de News 24, resumen en semanal en español de i24 News. Pueden seguirnos en Facebook, Twitter, por supuesto, en nuestro sitio web i24news.tv. Hasta la semana que viene y Hag Sameach. Hag Sameach para todos. Nos vemos la semana que viene. Felices fiestas. Felices fiestas.